¿Funciona o no funciona las tecnologías en la educación? Muchos dicen que en realidad no se puede aprender bien y otros todavía la defienden, pero ¿lo habremos estado usando correctamente? ¿Qué podemos aprender de todo este tiempo en que hemos estado inmersos en tanta tecnología en el sistema educativo? De eso vamos a conversar en este nuevo capítulo de Aprendiz Experto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Aprendiz Experto. Mi nombre es Isaías Sharon, soy psicólogo, máster en desarrollo organizacional y doctor en educación y tecnología. Y en estos videos comparto contigo tendencias, innovaciones y mucho más en el ámbito de la educación y la gestión de personas. Y justamente hablando de aquello, es que quiero compartir contigo hoy día una reflexión que he estado leyendo en el portal de Education Week, donde hacen una revisión muy interesante sobre todo este tiempo de COVID-19 y las tecnologías en el sistema educativo, tanto en las escuelas como en los institutos y universidades. Es algo muy sabido de que esto ha traído varios cuestionamientos y mucho estrés, tanto a los estudiantes, sus familias y también, por cierto, a los profesionales de la educación. Y muchas veces escuchamos o queda ese sabor de boca de que la tecnología o el aprendizaje a distancia no logra llegar al mismo nivel que el aprendizaje presencial. Y efectivamente son cosas distintas, muchos estudios así lo muestran, además de el conocimiento común. Sin embargo, cosas interesantes que podemos rescatar es cómo podemos verdaderamente aprender a usar la tecnología dentro del sistema educativo. ¿La hemos estado usando bien? Muchas veces vemos todavía que hay instituciones que tienen educación a distancia, o así le llaman, a la típica clase, digamos, la dictación de un docente con una lámina en PowerPoint vía Zoom u otra de las plataformas de videoconferencia o de streaming. Y a eso todavía algunos le llaman educación a distancia. Entonces es importante entender de que durante el periodo que hemos pasado con COVID-19 no hemos tenido un proceso de adopción de nuevas tecnologías en el sistema educativo, sino lo que hemos tenido es una educación remota de emergencia. Hemos tenido como sociedad que responder a un contexto que no nos ha tocado vivir antes sin el conocimiento ni las experiencias, ni mucho menos las habilidades para poder hacer frente de buena manera. ¿Cuántos de nuestros docentes y cuántas de las universidades forman o han formado docentes con habilidades de enseñanza digital, con diseño curricular para un mundo a distancia o con las habilidades pedagógicas para mediar vía plataforma? Sabemos que eso no es así, que no había estado ni en los currículum de los docentes, ni en su ejercicio cotidiano, ni tampoco de los estudiantes y las familias. Y es por eso que cuando entendemos que hemos vivido una situación de educación a distancia de emergencia, entonces entendemos que en realidad hemos tenido solamente clases remotas, pero no un sistema educativo como tal. De esta forma, cuando pensamos en cómo podemos utilizar de mejor forma, de mejor manera, las tecnologías en el mundo de la educación, debemos comprender que nos pueden ayudar a hacer el clic, a hacer la diferencia en aquello que todavía no hemos logrado en la versión presencial tradicional. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene entregar una misma tarea, un mismo desafío de aprendizaje a estudiantes que son todos distintos en sus habilidades, en sus destrezas, en sus estilos de aprendizaje, entre otras muchas cosas que podríamos mencionar como diferencias de cada uno de los seres humanos que pueden interactuar en una sala de clase? Sin embargo, seguimos pensando de que el currículum debe ir haciendo un recorrido progresivo e igual para todo el grupo que está dentro de un proceso formativo. Sin embargo, esta es un gran error, porque sabemos que aprendemos distinto y que necesitamos desafíos de aprendizaje en diferentes metodologías, con diferentes pedagogías y en diferentes momentos también. Eso que hasta el día de hoy la educación presencial no ha logrado resolver, lo podemos resolver gracias a la tecnología, estableciendo planes de estudios, contenidos curriculares, actividades pedagógicas diferenciadas, personalizadas al momento de cada uno de los individuos, sin importar si estamos hablando de educación escolar o educación superior.
De esta forma, no es un tema con la tecnología, sino que es un asunto de cómo cambiamos los paradigmas y nos ponemos a usar esta tecnología de buena manera. Por ejemplo, las reuniones de padres y apoderados que tienen los colegios de manera a veces mensual o semestral, ¿todavía tienen el mismo sentido que antes? ¿Debiesen tenerlo? ¿Cuántas veces te ha tocado participar de una de ellas y son verdaderamente aburridas y muy poco provechosas? Es el momento en que los padres y apoderados se vinculan con el centro formativo o educacional para poder ponerse al día. ¿De qué? De algo que debieran estar al día permanentemente. Y en eso la tecnología también nos puede ayudar. Acercar el proceso formativo de nuestros hijos e hijas al centro de la familia e involucrar a padres y apoderados en ese proceso de manera más directa. ¿Acaso estos padres y apoderados no están con su teléfono móvil constantemente durante la jornada? ¿No será posible conectar allí con ellos y que ellos conecten allí también con el proceso formativo de sus propios hijos e hijas? Son solo algunas de las ideas cuando pensamos en incorporar tecnología al proceso de aprendizaje. No debemos olvidar de que la educación es un proceso de enseñanza y de aprendizaje, y que dicha enseñanza no tiene real sentido si el aprendizaje no ocurre. Y por lo tanto, muchas veces nos quedamos pensando en o bien el sistema educativo o bien las estrategias de enseñanza y nos olvidamos de pensar en las estrategias de aprendizaje. ¿Estamos realmente evaluando, conociendo a nuestros estudiantes y su estilo de aprendizaje? No. En el 99% de los casos estoy seguro que no. Sin embargo, hoy día existen herramientas que permiten hacerlo justamente gracias a la tecnología. Si quieres saber más de esto, te invito a que revises también en mi sitio web, isaiasharon.com, y todas las innovaciones que está haciendo, por ejemplo, HPI International, que lo puedes ver en hpi1.com, entre otras tantas EdTech que están trabajando arduamente a nivel global para poder usar las tecnologías de buena manera, tanto en el proceso formativo de nuestros hijos e hijas más pequeños, como también en la educación superior. No es verdad de que la educación a distancia no sirve o no tiene un mismo efecto, pero sí es verdad de que nos hemos lanzado a ella fruto de un contexto que no habíamos vivido antes, sin la preparación y sin los tiempos suficientes de adoptar estas tecnologías y modificar nuestra cabeza y cómo hacemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es un aprendizaje para todos, es un desafío nuevo para poder tomarlo. Antes de decir rechazo esto o adopto esto otro, probablemente encontremos cosas que si las juntamos con innovación y una mirada nueva, nos puedan ser de gran valor. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como @IsaíasSharon y también, si te gustó este video, que le des clic a la campanita, suscríbete a mi canal para que así estés al tanto porque todas las semanas publico un nuevo video. Si no lo estás viendo en YouTube, entonces probablemente estás en LinkedIn o en alguna otra de mis plataformas donde tengo mis cuentas personales y allí estaré compartiendo contigo. Mando cada 2 semanas un newsletter con artículos, podcasts y videos sobre innovación, tecnología, educación y gestión de personas para que estemos juntos aprendiendo constantemente. Es por eso que este espacio se llama Aprendiz Experto. Te mando un abrazo y nos encontramos la siguiente semana en un nuevo video.